Buenas noches para toda la República Dominicana, muy buenas noches. Bienvenidos sean todos ustedes a un espacio más de Junior de Palma, tierno y contundente. Como siempre, dándoles las gracias a Dios que nos permite un día más. Y recordar la frase de Terencio y de Orlando Martínez: soy hombre, nada humano me es ajeno. Recuerde que llegamos gracias a la gente de GIS Natural Group, que es la compañía que le garantiza un buen estudio de impacto ambiental. Además, le organiza jornadas de reforestación y le diseña cualquier planta de tratamiento de aguas residuales. GIS Natural Group tiene el teléfono 809-689-8173. Saludar a mis padres allá en Villa Vázquez, con toda mi alma, mi corazón está con ellos. Allá en la rica, productiva, vanguardista y muy mojada línea noroeste, allá en Montecristi, Villa Vázquez. Miren, vamos a presentar en el día de hoy una conferencia que dictó el superintendente de bancos, Luis Armando Asunción Álvarez, en un marco de un simposio internacional que tiene que ver con la banca nacional y con la banca latinoamericana y la banca iberoamericana. Un seminario donde se habla de la fortaleza del sistema financiero, del sistema bancario de la República Dominicana, la solidez del sistema, la credibilidad, los altos índices de fortaleza del sistema bancario de la República Dominicana. La Asociación de Bancos Comerciales del país ha tenido elogios, cosa que ellos nunca habían hecho, elogios a un superintendente de bancos por el gran desempeño de este gigante al frente de del órgano rector del sistema bancario de la República Dominicana. Nunca el sistema bancario dominicano había tenido una supervisión tan contundente, tan minuciosa, tan seguida todos los movimientos como es ahora. Nunca se había saneado, nunca había tenido el sistema financiero un poder tan honesto, también un desempeño también en el sistema de alta credibilidad por la sociedad dominicana. Vamos a dejar al superintendente de bancos para que vean esta conferencia que tiene que ver con el dinero de nosotros en los bancos y las asociaciones de ahorros y préstamos. Con ustedes, el superintendente de bancos, Luis Armando Asunción Álvarez. ¡Contundente! Con su conferencia, Retos y perspectivas de la gestión integral de riesgos, les dejamos con su anfitrión, el licenciado Luis Armando Asunción Álvarez. Distinguido licenciado Donald Guerrero, ministro de Hacienda y miembro ex oficio de la Junta Monetaria. Licenciado Elvin Nova, gerente general del Banco Central de la República Dominicana. Honorables miembros de la Junta Monetaria aquí presente. Distinguido señor Ramón Contreras, superintendente de pensiones. Licenciado José Alejandro Arévalo, superintendente de Guatemala y vicepresidente del Consejo Centroamericano de Superintendentes de Bancos, Seguros y otras instituciones financieras. Y electo recientemente vicepresidente de la Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas, ASBA, organismo en que por primera vez un representante centroamericano ocupa. Así que nuestras congratulaciones y un fuerte aplauso por ese logro para Centroamérica. Licenciado Ernesto Bazán, fundador y director ejecutivo de Ernesto Bazán Training Corporation. Distinguido ingeniero Carlos Reyes, director ejecutivo del Grupo Sharp Latinoamérica. Licenciado José Lozano, intendente de bancos. Distinguido señor Nelson Sánchez, intendente de seguros. Señor Jesús Geraldo Martínez, gerente de la Superintendencia de Bancos.
presidente de los consejos de administración y juntas directivas de las entidades de intermediación financiera aquí presentes, ejecutivos y gerentes generales de las entidades de intermediación financiera, distinguidos ejecutivos y personal clave responsable de la gestión de riesgo de las entidades de intermediación financiera, señores funcionarios y técnicos de la Superintendencia de Bancos, señores de la prensa nacional e internacional que nos acompañan en esta mañana, invitados especiales, señoras y señores. Inicio estas palabras expresando mi más sincero agradecimiento por la asistencia de ustedes a este primer Congreso Internacional de Gestión Integral de Riesgos del Sector Bancario, que realizamos en el marco de las actividades conmemorativas del 69º aniversario de la fundación de la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. La evolución del mercado y el desarrollo de nuevos productos y servicios financieros han reflejado que avanzar en el mejoramiento de la gestión de riesgos de las entidades de intermediación financieras es una necesidad, la cual se ha visto reforzada por los nuevos estándares y requerimientos regulatorios y cuya efectividad requiere del compromiso y esfuerzo de todas las partes involucradas, es decir, de los miembros del Consejo de Administración, de la alta gerencia, de los miembros del comité encargado de las áreas de riesgos, así como del personal técnico responsable del proceso de gestión de riesgos. Desde este organismo supervisor, entendemos que analizando las tendencias de la gestión integral de riesgos, las responsabilidades y los roles del gobierno corporativo, así como compartiendo experiencias y visiones sobre esta materia, se contribuye a la implementación de buenas prácticas y mejoras continuas en los procesos de gestión de riesgos, que favorecen la sostenibilidad, el crecimiento y la consolidación individual de las entidades de intermediación financiera y del sistema financiero en su conjunto. Con este objetivo, la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana ha reunido en este Congreso a un selecto grupo de expertos independientes y los responsables de la gestión integral de riesgo en entidades de intermediación financiera para compartir sus conocimientos y la experiencia adquiridas durante su trayectoria profesional en países como Canadá, Argentina, Guatemala, Colombia, Panamá y República Dominicana, así como su visión sobre la gestión integral de riesgo de las entidades de intermediación financiera. En el contexto de los objetivos de este Congreso, me referiré a los retos y perspectivas de la gestión integral de riesgo, iniciando con su definición o marco conceptual, describiendo los antecedentes en materia de la regulación sobre gestión integral de riesgo, los avances de los países en América en adopción de los estándares regulatorios y buenas prácticas de gestión integral de riesgo, así como los retos de la gestión integral de riesgo, con énfasis en las necesidades de mejora a la regulación, la supervisión y las prácticas de las entidades de intermediación financiera de la República Dominicana. La gestión integral de riesgo puede definirse como un proceso integrado diseñado para reconocer anticipadamente eventos potenciales que puedan afectar a las entidades, gestionar y trabajar oportunamente los riesgos dentro de los niveles aceptados y proporcionar una seguridad razonable para el logro de los objetivos de negocios de las entidades financieras. En un entorno financiero que evoluciona constantemente con el desarrollo de nuevos productos y servicios financieros, acorde con las necesidades de los clientes y la dinámica del mercado, la gestión de riesgo adquiere mayor importancia ante la cantidad y diversidad de eventos que se presentan y ocurren y el impacto que los riesgos generan en la rentabilidad y productividad de las entidades afectadas. Las entidades de intermediación financiera están expuestas a diversos tipos de riesgo que provienen de fuentes internas y externas y que a su vez se manifiestan de diferentes formas. Son de fuentes internas los riesgos relacionados con el ambiente de control,
y el proceso operativo de las entidades, es decir, las personas y el uso adecuado de recursos físicos, tecnológicos y económicos. Y son de fuentes externas los riesgos ocasionados por la ocurrencia de eventos ajenos al control de la entidad, que pueden alterar el desarrollo normal del negocio. Dada la naturaleza de sus operaciones, las entidades están expuestas a riesgo de crédito, asociada a la posibilidad de incurrir en pérdidas por incumplimiento de pago de las obligaciones contraídas por los deudores. Riesgo de contraparte es uno de ellos, que se define cuando una de las partes de un contrato financiero sea incapaz de cumplir con las obligaciones financieras contraídas, haciendo que la otra parte del contrato incurra en una pérdida. Riesgo de liquidez, por la posibilidad de falta de liquidez o escasez de fondos para cumplir con sus obligaciones exigibles en el corto plazo. Riesgo de tasa de interés, originado por fluctuaciones en la tasa de interés de activos y pasivos, generando pérdidas que puedan afectar los resultados, el patrimonio y la solvencia de las entidades. El riesgo de mercado, relativo a pérdidas en el valor de los activos, causadas por movimientos en el nivel o la volatilidad de los precios del mercado. El riesgo operacional, producto de la falta de adecuación o fallas de los procesos, personas o sistemas internos o por causas de acontecimientos externos. El riesgo legal, que es la posibilidad de incurrir en pérdidas como consecuencia de fallas en contratos y transacciones que puedan afectar el funcionamiento de una entidad derivadas de error, dolo, negligencia o imprudencia en la concertación, instrumentación, formalización o ejecución de contratos y transacciones. Además, de incumplimiento de las leyes y normativas aplicables. El riesgo estratégico, definido como el impacto actual y futuro en los ingresos y el capital de las entidades, que podría surgir de decisiones adversas de negocios, aplicación indebida de las decisiones o falta de capacidad de respuesta a los cambios del sector. El riesgo de lavado de activos, entendido como el daño económico potencial que sufre un sujeto obligado. En este caso, las entidades, por su propensión a ser utilizadas para el lavado de activos y el financiamiento de actividades terroristas. El riesgo reputacional, asociado a la ocurrencia de situaciones que puedan reducir la confianza y credibilidad de los clientes, accionistas, empleado público en general, además de afectar negativamente el capital, los resultados y la perspectiva de desarrollo de negocios de una entidad. Finalmente, dentro de los riesgos a que puedan estar expuestas las entidades de intermediación financiera, citamos el riesgo ambiental, asociado a la posibilidad de que se produzcan daños materiales en el medio ambiente debido a un fenómeno natural o a una acción humana que pudiese afectar a un cliente, reducir el valor de las garantías y la capacidad de recuperación de recursos de la entidad y la ocurrencia de pérdidas como consecuencia de posibles multas o sanciones impuestas por incumplimientos a las legislaciones y normativas medioambientales. En este contexto, las entidades de intermediación financiera deben contar con un marco global para la gestión integral de riesgo, que comprenda un conjunto de estrategias, políticas, procesos y procedimientos, así como una estructura organizacional, sistema de información, metodología y herramientas que le permitan identificar, cuantificar, vigilar, controlar o mitigar e informar de manera oportuna todos los riesgos materiales a los que se encuentran expuestas. Además, evaluar la suficiencia de su capital y liquidez de acuerdo con su perfil de riesgo y las condiciones macroeconómicas y de mercado. La implementación de procesos efectivos de gestión de riesgos implica cambios en los esquemas de toma de decisiones. Requiere la eliminación de ciertos paradigmas, así como la creación de una cultura de gestión de riesgos en todos los niveles de la entidad, que involucra al Consejo, a la alta gerencia,
y al alcance hasta el último nivel de la estructura organizacional de la entidad. Particularmente, la efectividad de la gestión integral de riesgo está directamente relacionada con un sistema de gobernanza eficaz, que constituye un elemento esencial para la operación solvente y segura de las entidades. Es así que la calidad de la gestión de riesgo constituye un eje de actuación prioritario para la obtención de resultados económicos, creación de valor para el accionista y para asegurar la sostenibilidad y permanencia de las entidades en el tiempo y, en consecuencia, la seguridad de los depósitos y confianza del público en el sistema financiero. Voy a referirme ahora a los antecedentes de la regulación sobre la gestión integral de riesgos en el contexto de Basilea. Los acuerdos de Basilea son recomendaciones sobre regulación y supervisión bancaria, emitida por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, establecido a finales de 1974 por los gobernadores de los bancos centrales de los países del G10, en respuesta a las perturbaciones de los mercados financieros internacionales luego del colapso del sistema Bretton Woods de tasa de cambios manejada, que generó pérdidas significativas y cierre de importantes bancos en Estados Unidos y Europa, que tenían allí grandes posiciones desfavorables en monedas extranjeras. El Comité de Basilea fue diseñado como un foro para la cooperación regular entre sus países miembros en materia de supervisión bancaria, y su objetivo es mejorar la estabilidad financiera mediante el fortalecimiento de los conocimientos técnicos y la calidad de la supervisión bancaria en todo el mundo. Para alcanzar dichos objetivos, entre otras acciones, el Comité establece normas mínimas para la regulación y supervisión de los bancos, las cuales han sido adoptadas progresivamente en casi todos los países como el estándar internacional de buenas prácticas de la regulación y supervisión bancaria. Basilea I, que entró en vigencia en el año de 1988, estableció el primer marco normativo internacional para regular la estabilidad y solvencia de los sistemas financieros. Estableció originalmente requerimientos mínimos de capital basados exclusivamente en la exposición a riesgo de crédito o contraparte, y posteriormente, en la enmienda realizada en 1996, fue introducido el requerimiento de capital por riesgo de mercado. Dicho marco dispuso que las entidades financieras mantengan un capital mínimo de un 8% de sus activos ponderados por riesgo, considerando tanto los registrados en el balance como la exposición reflejada en operaciones contingentes. Basilea II entró en vigencia en junio de 2004 y fortaleció el cálculo cuantitativo de la exigencia de capital regulatorio más sensible al riesgo, e incorporó la necesidad de profundizar el proceso de supervisión bancaria en base a las buenas prácticas de gestión de riesgo, mejorando con una mayor disciplina de mercado sustentada en el fortalecimiento de la difusión de información. En adición, Basilea II estableció la responsabilidad de la alta gerencia de las entidades financieras de garantizar que las mismas cuenten con un nivel de capital suficiente para cubrir sus riesgos, cumpliendo además con los requerimientos establecidos. En este marco, fue diseñado para mejorar la forma en que los requisitos de capital reflejan sus riesgos subyacentes y para responder mejor a la innovación y los cambios del sistema financiero, implementando mejoras continuas en la medición y control de riesgos. Posteriormente, el impacto de la crisis hipotecaria del 2008 en los Estados Unidos, cuyas repercusiones se expandieron por todo el sistema financiero internacional, dejando como resultado una profunda recesión económica global de magnitudes históricas, puso en evidencia los excesivos niveles de apalancamiento, la insuficiencia de colchones de liquidez, las debilidades en el gobierno corporativo y en la gestión de riesgo de la banca global, así como una estructura de incentivos inapropiados. En este contexto, el Comité de Basilea desarrolló el nuevo marco regulatorio de capital conocido como Basilea III, que entró en vigencia a finales del 2010,
en el cual se introducen nuevos requisitos regulatorios de liquidez y apalancamiento con la finalidad de fortalecer la capacidad de resistencia de las entidades en periodos de estrés en el ámbito económico y financiero. Basilea III propone una definición más estricta de capital, haciendo mayor énfasis en la cantidad y calidad del capital, mediante el incremento de los requerimientos mínimos de capital ordinario, compuesto por acciones comunes y utilidades retenidas. Con estos cambios, el Comité de Basilea mejoró la composición y calidad del capital, pues se incrementa el capital disponible que permite absorber pérdidas cuando la entidad es todavía solvente. Además, el marco de Basilea III propone requerimientos adicionales de capital, mediante el establecimiento de colchones de conservación de capital y cíclico, los cuales crean restricciones a la participación de los bancos en los auges de crédito de todo el sistema con el fin de reducir sus pérdidas en periodo de contratación del crédito. En este sentido, Basilea III plantea una mejora sustancial en la regulación prudencial de riesgos, orientada a mejorar la capacidad del sector bancario para enfrentar perturbaciones derivadas de la tensión financiera y económica, mejorar los principios del gobierno corporativo y la gestión de riesgo, así como fortalecer la transparencia de los bancos. En el año 2012, el Comité de Basilea revisó y actualizó los principios básicos para una supervisión bancaria eficaz, tomando en cuenta los cambios más significativos en los mercados financieros internacionales y en el ámbito regulador, incluidas las lecciones de crisis financiera y nuevas mejoras en la supervisión basada en riesgos, con el objetivo de elevar el nivel de supervisión bancaria, asegurando su continuidad y coherencia ante los cambios del entorno. Como resultado, los principios básicos fueron reorganizados y reforzados, enfatizando buenas prácticas de gobierno corporativo, que representa la base de una gestión de riesgo eficaz y de la confianza del público en las entidades individuales y en el sistema financiero en su conjunto. La versión revisada de los principios básicos de Basilea incluye un nuevo principio, centrado en criterios para la gobernanza eficaz y buenas prácticas de gobierno corporativo. Como parte de la reorganización antes referida, el principio básico 14, ahora relativo al gobierno corporativo, establece lo siguiente: el supervisor determina que los bancos y grupos bancarios cuentan con sólidas políticas y procesos en materia de gobierno corporativo que abarcan, por ejemplo, la dirección estratégica, la estructura de grupo y organizativa, el entorno de control, las atribuciones del Consejo y la alta dirección, así como las retribuciones. Estas políticas y procesos están en consonancia con el perfil de riesgo y la importancia sistémica del banco. Igualmente, incluye el principio básico 15, relativo a proceso de gestión de riesgo, el cual establece que el supervisor determina que los bancos cuentan con un proceso integral de gestión de riesgo, que incluye una eficaz vigilancia por parte del Consejo y la alta dirección para identificar, cuantificar, evaluar, vigilar, informar y controlar o mitigar oportunamente todos los riesgos significativos y para evaluar la suficiencia de su capital y liquidez en relación con su perfil de riesgo y la situación macroeconómica de los mercados. Esto abarca el desarrollo y examen de mecanismos de contingencia, incluidos planes de recuperación robustos y creíbles cuando proceda, que tengan en cuenta la circunstancia específica del banco, el proceso de gestión de riesgo que esté en consonancia con el perfil de riesgo y la importancia sistémica del banco. El proceso de gestión integral de riesgo debe ser continuo y procurar que las actividades de la entidad estén en línea con su apetito de riesgo y con sus estrategias de negocios. En el marco de dicho proceso, el Consejo y la alta gerencia son los responsables de establecer y supervisar los objetivos estratégicos, el apetito y nivel de tolerancia al riesgo, así como el sistema de gestión de riesgo que ejecutará la entidad.
Trataré ahora sobre los avances en materia de gestión integral de riesgo en el continente americano. La mayoría de los países del continente americano han desarrollado normativas dirigidas a regular los aspectos mínimos que deben considerar las entidades de intermediación financiera en materia de gestión integral de riesgo. Las normativas vigentes en estos países pueden analizarse en función del periodo de emisión, segmentando aquellas disposiciones que fueron establecidas antes y después de septiembre de 2012, periodo en el cual, según indicamos anteriormente, el Comité de Basilea publicó la versión revisada de los principios básicos para una supervisión bancaria eficaz, que incluya el principio sobre el proceso de gestión de riesgo. Previo a la actualización de los principios básicos de Basilea, países como Venezuela, Panamá, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Ecuador, Perú y Uruguay emitieron sus normativas sobre gestión integral de riesgo. En dichas normativas, la definición del estándar del proceso de gestión integral de riesgo incluye la identificación, evaluación, medición, control, monitoreo, así como la preparación de informes. Además, se resalta la responsabilidad y roles que deben desempeñar el Consejo, el Comité de Gestión de Riesgo y la alta gerencia de las entidades. Y se establece que la auditoría interna debe vigilar la adecuación del proceso de gestión de riesgo integral. Luego de la revisión y actualización de los principios básicos de Basilea del año 2012, Canadá, México, Nicaragua, Argentina y otros países, además de la República Dominicana, tomaron iniciativa para la emisión y actualización de las normativas sobre gestión integral de riesgo. Para ambos grupos de países, las normativas abordan aspectos claves establecidos por el Comité de Basilea como estándares de buenas prácticas de gestión integral de riesgos, tales como la delimitación del rol del Consejo Directivo y de la alta gerencia en la gestión de riesgos de las entidades, el establecimiento de un marco de gestión integral que promueva una cultura de riesgo en todos los niveles de la entidad, una estructura formal para la gestión integral de riesgos, la definición del apetito de riesgo que la entidad está dispuesta a asumir, el establecimiento de un sistema de gestión de riesgos, de política, procesos y sistemas de control, el diseño de programas de cumplimiento y de auditoría interna, un sistema de información gerencial, así como un proceso interno integrado y global para evaluar la adecuación de su capital en función de su apetito al riesgo, perfil de riesgo y entorno operativo. En el caso específico de la República Dominicana, con la promulgación de la Ley Monetaria y Financiera 18302, de fecha 21 de noviembre del 2002, fueron sentadas las bases para la instauración de las normativas de gestión de riesgo, a través de la aprobación por parte de la Junta Monetaria de un conjunto de reglamentos que, de manera individual, han establecido requerimientos y lineamientos mínimos que deben observar las entidades de intermediación financiera para la gestión de los riesgos a los que están expuestas en el desarrollo de sus operaciones. Estas normativas, emitidas por la Junta Monetaria, han alcanzado su objetivo al implantar mecanismos y procedimientos que permiten la medición, evaluación y control de los riesgos inherentes a las actividades que realizan las entidades de intermediación financiera. Sin embargo, la evolución del mercado financiero, el desarrollo de nuevos estándares de regulación y supervisión, incluidas las recomendaciones del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, han puesto en evidencia la necesidad de migrar hacia una mayor integración en la gestión de riesgo, con un carácter prospectivo de riesgo consolidado, que promueve el diseño de estrategias de cobertura de riesgo ante eventos inesperados y adversos. En este sentido, esta Superintendencia de Bancos, con el apoyo de los honorables miembros de la Junta Monetaria, hemos impulsado de manera conjunta el proceso de modificación y actualización continua del marco normativo del sistema financiero, con una visión de gestión integral de riesgos, acorde al modelo de supervisión basado en riesgo, a la evolución del mercado y a las mejores prácticas internacionales.
En el marco de dicho proceso, fue aprobada la modificación del Reglamento de Gobierno Corporativo, mediante la primera resolución de la Junta Monetaria de fecha 2 de julio de 2015, que estableció los principios y lineamientos que sirven de apoyo a las entidades de intermediación financiera para la implementación de sanas prácticas de gobierno corporativo, conforme a los estándares internacionales sobre la materia y acorde a su naturaleza, tamaño, complejidad y perfil de riesgos. En este reglamento fueron definidos los criterios y normas mínimas que deben adoptar las entidades de intermediación financiera para el saneamiento y asentamiento de un sistema de gobernanza eficaz que precise los roles de órganos del Consejo y de la alta gerencia, que comprenda la delegación de poderes, el régimen de responsabilidad y la separación de funciones, propios de un adecuado sistema de control interno y gestión de riesgos, estableciendo de manera clara y precisa lo siguiente. El marco del gobierno corporativo de las entidades de intermediación financiera, que debe contar con sistemas de gestión de riesgos y controles internos suficientes y efectivos, que contribuyan a mitigar los riesgos inherentes a sus actividades, prevenir y detectar a tiempo errores materiales e irregularidades y tomar decisiones informadas, considerando, entre otros aspectos, el apetito y nivel de tolerancia a los riesgos aprobado por el Consejo. Los requerimientos mínimos para la composición del Consejo, conforme a la estructura de cada entidad y particularmente, requiere la independencia entre los miembros del Consejo, por lo que las entidades de intermediación financiera deben garantizar una composición que evite la influencia del presidente o de cualquier otro de sus miembros en la toma de decisiones de los demás integrantes. El requerimiento de que los miembros del Consejo estén calificados para ejercer sus funciones, que comprenden claramente sus roles en el marco del gobierno corporativo y que sean capaces de ejercer un juicio objetivo e independiente acerca de las metas, estrategias y otros asuntos de la entidad de intermediación financiera. En este tenor, requiere por lo menos el 40% de los miembros del Consejo sean profesionales, con experiencias en áreas financieras, económica o empresarial. Establece la responsabilidad en los miembros del Consejo y la alta gerencia de supervisar y gestionar permanentemente los riesgos asociados a las funciones o servicios de la entidad, incluyendo aquellos que hayan sido tercerizados o subcontratados. En adición a lo anterior, esta superintendencia de banco está inmersa en la preparación del proyecto de reglamento sobre lineamientos para la gestión integral de riesgo, con el objeto de establecer criterios y lineamientos mínimos que deberán aplicar las entidades de intermediación financieras desde la perspectiva consolidada del conglomerado o grupo financiero al que pertenecen, para implementar y mantener procesos efectivos orientados a una adecuada gestión integral de sus riesgos, acorde a su naturaleza, tamaño, complejidad, perfil de riesgo e importancia sistémica. Este reglamento ha sido elaborado considerando todos los criterios del principio básico número 15, denominado Proceso de Gestión del Riesgo, que ha establecido el Comité de Basilea. Conforme a las mejores prácticas internacionales, el proyecto de reglamento establece aspectos fundamentales que deben observar las entidades de intermediación financiera para un adecuado proceso de gestión de riesgo, los que les permitirá contar con mecanismos eficaces para identificar, medir, monitorear, controlar, mitigar y comunicar los riesgos en que incurran a tiempo y con eficiencia. Esto así porque se requiere que las entidades cuenten con políticas, normas y procedimientos que describan la organización de la función de gestión de control de riesgo y las prácticas utilizadas para la identificación, la medición, mitigación y monitoreo de los riesgos, contribuyendo a que los riesgos de similar naturaleza sean evaluados de manera homóloga, tanto al interno de la entidad como desde la perspectiva consolidada del conglomerado o grupo financiero. De manera específica y puntual, el proyecto dispone de obligatoriedad de que las entidades cuenten con un proceso interno, integrado y global
para evaluar la adecuación de su capital en función de su apetito y perfil de riesgo, así como una estrategia para mantener sus niveles de capital a lo largo del tiempo, previendo que, si se determina que el capital regulatorio es insuficiente, este deberá ser incrementado en base a las estimaciones de la entidad. Para finalizar, con el anteproyecto de reglamento sobre alineamiento para la gestión integral de riesgo, este establece que las entidades deberán realizar pruebas de estrés que le permitan analizar el impacto de escenarios adversos sobre diferentes tipos de riesgo, a los que se ponen tanto el grupo financiero consolidado como las distintas entidades que lo conforman. Así que se requiere la implementación de planes de continuidad de negocios y de contingencia, que les permitan garantizar su capacidad para operar y minimizar pérdidas ante una situación de emergencia que afecte el curso normal de sus operaciones. Veamos los retos y perspectivas de la gestión integral de riesgo. Las entidades de intermediación financiera están expuestas a riesgos diversos, inherentes a sus actividades y negocios. Desde el punto de vista de supervisados y supervisores, el reto no será exclusivamente evitar los riesgos. El gran reto será tener pleno conocimiento del nivel de riesgo inherente a cada decisión y estar preparados para afrontarlos, tanto en situaciones normales como en periodos de estrés. En el marco de las recomendaciones del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, se espera que las entidades de intermediación financiera cuenten con un marco de gestión de riesgo que adopte una perspectiva integrada de la exposición al riesgo, abarcando todas sus líneas y unidades de negocios. Además, que el cumplimiento de sus responsabilidades, el Consejo garantice una sólida cultura de gestión de riesgo en toda la entidad, el desarrollo de políticas y procesos para asumir riesgo, acorde con las estrategias de gestión y el nivel de apetito por el riesgo establecido. Que establezca límites adecuados de tolerancia al riesgo, conforme al perfil de riesgo y la fortaleza del capital de la entidad, que deberán ser comunicados periódicamente al personal clave pertinente y que la alta gerencia adopte medidas necesarias para vigilar y controlar cualquier riesgo significativo de conformidad con el marco de gestión integral de riesgos establecido en la entidad. En el caso de nuestro país, la República Dominicana, la aplicación de un proceso de gestión integral de riesgo conforme a los estándares internacionales representa diversos retos a nivel de la regulación, de la supervisión y de la práctica de las entidades de intermediación financiera. En el ámbito de la regulación, la Administración Monetaria y Financiera tiene como reto la modificación de la Ley Monetaria y Financiera 18302, orientada a establecer mecanismos más efectivos para la gestión de riesgo de las entidades de intermediación financieras y para la supervisión basada en riesgo, en procura de continuar consolidando el sistema financiero y fortaleciendo las prácticas de supervisión en función de los avances y reformas sugeridas por el Comité de Basilea. En este sentido, y conforme a las recomendaciones del Comité de Basilea, se requiere lo siguiente: la modificación del requerimiento de capital regulatorio o el coeficiente de adecuación patrimonial, con la finalidad de establecer límites en función del perfil de riesgo de las entidades y de modo consistente con las condiciones del mercado. En otras palabras, incluir el requerimiento de capital en base al perfil de riesgo, tanto a nivel individual como en base consolidada. Y además, otorgar a la Superintendencia de Bancos la facultad de aplicar, con previa autorización de la Junta Monetaria, un coeficiente de solvencia individual superior al 10% con carácter transitorio, en función del perfil de riesgo determinado en una entidad. Continuar con el proceso de revisión y actualización de los reglamentos vigentes y emisión de nuevas normativas, conforme a los estándares del modelo de supervisión basada en riesgo y de las mejores prácticas internacionales, incluidos los lineamientos sugeridos por el Comité de Basilea. En particular, la evaluación del mercado financiero demanda el fortalecimiento de las disposiciones sobre normas prudenciales de evaluación de activos, para incorporar mejoras en la regulación y gestión del riesgo de crédito y de contraparte. Igualmente,
Se prevé fortalecer las disposiciones sobre riesgo de mercado, distinguiendo entre la cartera de negocio e inversión y sus respectivos factores de riesgos. En relación al riesgo de liquidez, estimamos necesario y pertinente retomar la propuesta de modificación del reglamento para establecer un colchón de activos líquidos de alta calidad, libre de gravámenes, como un seguro ante escenario de estrés de liquidez, acorde con el marco propuesto por el Comité de Basilea. La introducción de indicadores adicionales, diversificación de las fuentes de financiamiento y límites de concentración y fortalecer el marco para la gestión de riesgo de liquidez según la naturaleza, tamaño, complejidad y perfil de riesgo de la entidad, de modo que sea consistente con los lineamientos del Pilar 2 de Basilea. De igual manera, la Autoridad Monetaria y Financiera debe establecer en el corto plazo el reglamento sobre el lineamiento para la gestión integral de riesgo, con la finalidad de instaurar formalmente requerimientos normativos para que las entidades de intermediación financiera cuenten con un proceso de gestión integral de riesgo estrechamente vigilado por parte del Consejo de Administración y la alta gerencia, así como con políticas y procesos integrales adecuados para identificar, cuantificar, evaluar, vigilar y controlar o mitigar todos los riesgos significativos conforme al perfil de riesgo y la importancia sistémica de las entidades. Para terminar, en el ámbito regulatorio, ampliar las disposiciones sobre supervisión en base consolidada para que el alcance de la misma sea aplicable a las personas físicas o jurídicas, controladoras, grupos financieros privados o públicos y grupos mixtos en los cuales se agrupan dos o más personas jurídicas vinculadas por razones de propiedad, administración o control que realizan actividades de naturaleza financieras y no financieras también, incluyendo entre sus integrantes una entidad de intermediación financiera. Hablando ahora de la supervisión en la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana, tenemos el importante y vital reto de continuar con el fortalecimiento y consolidación del modelo de supervisión basada en riesgo, mejorando los procesos e implementando mecanismos de supervisión más robustos y preventivos ante situaciones de debilidad respecto a la gestión de riesgo y controles internos de las entidades. En ese sentido, como parte del proceso de supervisión continua, fortaleceremos la evaluación de la calidad del desempeño de la función de gestión de riesgo, de acuerdo a la evidencia de su efectividad para identificar, medir, monitorear, controlar o mitigar y reportar exposiciones a todos los riesgos, así como de proporcionar un seguimiento y evaluación independiente de la administración de los riesgos inherentes a las actividades de la entidad. En relación a la supervisión consolidada, el reto está asociado a la identificación del grupo consolidables de los grupos mixtos, a fin de evaluar de manera consolidada a aquellas entidades que dentro de un grupo mixto realizan actividades financieras, además de verificar que estos grupos cuenten con un patrimonio técnico consolidado, suficiente para cubrir todos los riesgos que enfrentan en sus operaciones y actividades a nivel global. Asimismo, en línea con la consolidación del modelo de supervisión basada en riesgo, en esta superintendencia de bancos continuaremos introduciendo mejoras en los procesos operativos de apoyo a la supervisión, particularmente continuar modernizando la plataforma tecnológica, así como fortaleciendo las herramientas de análisis de información y evaluación de riesgo, para contar con informaciones con mayor valor agregado, que sustenten efectivamente los procesos de identificación, clasificación de riesgo, medición de las exposiciones, generación de alertas tempranas y evaluación de procesos de gestión integral de riesgo. Además, continuaremos fortaleciendo las capacidades de nuestros recursos humanos a través del desarrollo de programas de capacitación de alto nivel que contribuyan a mejorar sustancialmente los resultados y la calidad de los trabajos realizados y a desarrollar una visión proactiva y prospectiva del perfil de riesgo individual y la consolidación de las entidades de intermediación financiera. En relación a las entidades de intermediación financiera,
como componente esencial del proceso de gestión integral de riesgo, esta superintendencia de banco considera que sus retos esenciales son establecer un marco formal, integral y continuo, acorde a su apetito y nivel de tolerancia del riesgo, que le permita gestionar efectivamente los riesgos a los que están expuestas a nivel individual como del conglomerado o grupo financiero al que pertenece, tanto en el curso normal de sus operaciones como en situaciones de vulnerabilidad o periodo de estrés. Diseñar y establecer claramente las responsabilidades del Consejo y la alta gerencia en su marco de gestión integral de riesgo. En ese sentido, los miembros del Consejo y la alta gerencia deben involucrarse en las decisiones y procesos claves de la entidad y cumplir con su responsabilidad de establecer y supervisar los objetivos estratégicos, el apetito y nivel de tolerancia al riesgo, así como el sistema de gestión de riesgo que ejecutará la entidad. Evaluar de manera continua la idoneidad y adecuación de los accionistas, miembros del Consejo, de la alta gerencia y del personal clave de los procesos de gestión, sobre la base de los conocimientos, competencias, habilidades, experiencia y buen juicio requeridos para desempeñar efectivamente sus funciones, con la finalidad de garantizar que los mismos tengan la capacidad de tomar decisiones adecuadas y generar estrategias que contribuyan a mitigar el impacto de los riesgos y aprovechar oportunidades de rentabilidad para sus negocios. Contar con un sistema de información confiable para proporcionar al Consejo, a la alta gerencia y al personal clave informaciones referentes a todas las variables que afectan los diversos riesgos asumidos por ustedes, de manera que puedan tomar las decisiones oportunas y adecuadas en la gestión de los distintos riesgos. En adición al cumplimiento de la normativa, las entidades deberán ser proactivas en la implementación de estándares de buenas prácticas, de manera que puedan desarrollar estrategias, metodologías y procesos de gestión de riesgo conforme a la evaluación de sus operaciones, la innovación de nuevos productos, los cambios en las condiciones de mercado y desarrollo de buenas prácticas sobre la materia. Las entidades de intermediación financiera tienen el reto de evolucionar hacia la aplicación de un marco interno de pruebas de estrés que recoja de forma consistente la interdependencia entre todos los riesgos significativos para la entidad, con el objetivo de introducir de forma rigurosa un conjunto prospectivo de sus procesos de gestión, que además le permita vincular los resultados al seguimiento del cumplimiento del apetito del riesgo, así como a los objetivos y tomas estratégicas de decisiones, tanto en el ámbito financiero como de gestión de riesgos. El Consejo y la alta gerencia deben garantizar que las entidades cuenten con un nivel de capital suficientes para cubrir sus riesgos actuales y potenciales, cumpliendo además con los requerimientos mínimos establecidos en la normativa vigente. Para estos fines, deberán demostrar, conforme a todos los riesgos significativos a los que se enfrentan, que sus objetivos internos de capital estén bien fundamentados y acorde con su apetito por el riesgo, perfil de riesgo, entorno operativo y objetivos estratégicos. En este sentido, dada su preponderancia en el sistema financiero dominicano y considerando el impacto que puedan generar a nivel de la solvencia, rentabilidad y reputación de las entidades de intermediación financiera, los miembros del Consejo y la alta gerencia deben involucrarse en todos los procesos de gestión de los riesgos de crédito, operacional, cibernético y particularmente de la gestión de riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. De cara a la próxima evaluación país del cumplimiento de las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, GAFILAT. Finalmente, es importante reiterar que la gestión integral de riesgo es un proceso continuo que debe formar parte de las estrategias institucionales del grupo financiero y de la entidad de intermediación financiera y mantenerse permanentemente actualizado en respuesta a los cambios hacia las mejores prácticas y estándares internacionales, así como en el entorno macroeconómico y financiero que afectan el curso de sus operaciones y perfil de riesgo. En adición,
Dicho proceso debe ser permanente, vigilado y supervisado, por lo que esta Superintendencia de Banco reitera su compromiso de continuar consolidando el modelo de supervisión basada en riesgo e impulsando el fortalecimiento del marco regulatorio conforme a las mejores prácticas internacionales, así como la voluntad de seguir trabajando con todas las entidades financieras supervisadas para tener un sistema financiero más consolidado, robusto y transparente, más preparado y fuerte para enfrentar eventualidades inesperadas y adversas, que sea un referente internacional por su estabilidad, cumplimiento regulatorio y por la aplicación consistente de buenas prácticas y estándares de supervisión. Señoras y señores, les invito a participar en la jornada completa de este Congreso, donde los expertos invitados expondrán su visión y experiencia en la implementación de buenas prácticas de gestión integral de riesgo. Gracias por su amable atención y que Dios le bendiga a todos. Atendemos